Bueno, pues esta es la historia de una familia de beduinos que iba por el desierto y estaba, por un lado, el padre, y después estaba el hijo mayor, el hijo mediano y el hijo pequeño. Y se dedicaban al negocio de los dromedarios. Y tenían bastantes, porque era un negocio que el padre llevaba regentando muchos años con los hijos, bien, y entonces pues tenían una serie de dromedarios, bien, y es a lo que se dedicaban ellos. Un día el padre les cogió y les dijo: hijos míos, tengo que deciros algo importante. Dice: pero venid conmigo. ¿Dónde se fueron? Como estaban en el desierto, pues se acercaron a ¿dónde? Iban buscando sombra, ¿vale? Iban buscando sombra, entonces se acercaron aquí, y entonces el padre les comentó: el día que a mí me pase algo, quiero que sepáis que para ti, que eres el mayor, te dejo la mitad de mis dromedarios. Y de para ti, que eres el mediano, te dejo una cuarta parte. Y para ti, que eres el pequeño, una sexta parte. Los hijos dijeron: papá, todavía faltan muchos años para eso y tal. Dice: bueno, pues por si acaso. Bien. ¿Qué pasó? Que cuando amaneció el día siguiente, el padre se había ido. Para siempre. ¿Qué hicieron los hijos? Como buenos hijos que eran. Muy sencillo. Lo que hicieron, pues fue lo que tenían que hacer. ¿Qué? Pues enterrarlo en el desierto. Le dieron sepultura para que no estuviera ya al aire el hombre, ¿vale? Y entonces ellos se dispusieron a hacer lo que su padre le había dicho. El mayor dijo: a mí me dijo que me daba la mitad. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿La mitad de 11? Dice: no se puede dividir 11 por la mitad. Y el pequeño, el mediano dijo: pues para mí es una cuarta parte. Vale, pues 11 entre 4, pues también estaba un poquito mal de hacer esto, Y dice: bueno, este me dijo: pues para mí es un sexto, una sexta parte. Y dice: claro, pero 11 entre 6 tampoco cabe mucho hacer esto, Estaban ahí pensando a ver qué hacían, qué es lo que podían hacer, y de repente apareció el mago con su dromedario y les preguntó qué podían hacer, o sea, qué les pasaba, y ellos pues estaban ahí viendo a ver que no tenían solución, y el mago le dijo: no os preocupéis de nada, mira, yo os doy el mío, hacéis las divisiones que queráis, y ya el día de mañana, cuando vosotros os venga bien, me lo devolvéis. Perfecto. Y entonces el mayor dijo: bueno, a mí me dijo que me correspondía la mitad. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Hay 12? Pues para mí son 6. 3, 4, 5 y 6. Y esos eran para el mayor, ¿vale? Voy a ponerlos así para que se vean bien. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el mayor, porque es la mitad de 12. Perfecto. Y el mediano dijo: bueno, a mí el papá me dijo que era una cuarta parte. Muy bien, pues si había 12, una cuarta parte son 3. ¿Por qué? Porque 3 por 4 son 12, ¿correcto? Entonces te damos 1, bien, te damos 2 y te damos 3. Perfecto, mira, ya tenía sus 3. El mediano. Y el pequeño dijo: para mí era una sexta parte. Bueno, una sexta parte de 12 son 2, porque 2 por 6 son 12. Vale, perfecto. Pues entonces tú te quedas 1 y tú te quedas 2. Y ya tenían toda la repartición hecha. Él tenía 6, él tenía 3, él tenía 2. Y el mago dijo: pues muchas gracias por devolverme mi camello. Ya habéis hecho todas las divisiones, yo me puedo ir feliz y contento, la magia se ha producido y no me debéis nada. Y esta es la historia de la familia de los beduinos. Espero que te haya gustado.